Do you have a basic Spanish level but want to improve your listening skills? Tu español es básico, pero ¿quieres mejorar tu habilidad de escucha? No hay problema. Estás en el lugar correcto. De los creadores de chocolate con queso, helado con queso y café para los niños, llega. ¿Por qué los colombianos no son puntuales? Escucha el siguiente diálogo e intenta responder a esta gran pregunta cultural. Pero antes vamos a revisar el vocabulario que vas a escuchar en esta actividad. Semáforo, tranvía, falla, llegar tarde, estar en camino, hace una hora, lento, a 15 minutos de, peor. Perfecto. Ahora escucha con atención. Dios, por fin llegas. ¿Por qué eres tan impuntual? Ay, perdón, ¿tú sabes cómo es el tráfico en la ciudad? Pero tú siempre viajas en metro. Sí, pero tú sabes que el metro comparte la calle con carros, buses, hay semáforos. No, ese es el tranvía. Tú no usas el tranvía, tú viajas en metro y en el metro no hay tráfico. Sí, pero tiene fallas. Pero si sabes que vas a llegar tarde, ¿por qué no escribes a WhatsApp? Yo siempre te escribo. Ajá, y dices que ya estás en camino. Pero mira, hace una hora. Sí, normal, el metro es lento. Pero vives a 15 minutos de aquí. Wow. El servicio del metro cada día es peor. ¿Qué tal? ¿Fácil, difícil, más o menos? Cuéntanos en los comentarios. Ahora vamos a hacer un pequeño quiz sobre el diálogo. ¿Por qué Laura está enojada? ¿Por qué su café está frío? ¿Por qué Victoria es impuntual? ¿Por qué viaja en metro? ¿Por qué Victoria es impuntual? ¿Cuál es la excusa de Victoria por llegar tarde? Vive a una hora del café. El Metro Plus es lento. El tráfico en la ciudad. El tráfico en la ciudad. ¿Cuál medio de transporte público comparte la calle con carros y buses? ¿El tranvía? ¿El metro? ¿El metrocable? El tranvía. El metro no tiene problemas de tráfico, pero tiene un excelente servicio. Fallas. Lento. Fallas. Victoria vive a minutos del café. 500 minutos. 15 minutos. Una hora. 15 minutos. Listo, eso es todo por hoy.
If you like this video, give it a thumbs up and subscribe so you can join us for the Spanish learning journey. Chao.